es de signo negativo. No voy a tratar a ver de escribirlo una vez más para que no quede dudas, ¿no? Aquí estamos hablando de matemática, de conocimientos de lo que es la derivada. Entonces, aquí estamos hablando de la concentración de A. Vamos a colocar acá una salida X más, tenemos un delta. Voy a colocar acá delta X. Delta X menos la concentración. Esto mismo pero en X. Y esto, delta X, ¿cierto? Delta X. Entonces, esto de acá tiene signo negativo. Signo negativo. No que ser. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar en esta parte. La clase pasada, por ahí alguien preguntó por qué es negativo, ¿no? La relación. Entonces, ahí tiene, ¿no? Estas cosas, señores, ustedes tienen que copiarlas porque estas no, a veces no están en lo que ustedes tienen en el Moodle. Aquí estoy haciendo algunos cambios, no tanto como cambios, sino como explicaciones, ¿no? Entonces, hay que tomar nota, no hay que venir como turista, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos el flujo de masa que se está transportando de un punto hacia otro, puede ser escrita de esta manera. Área de transferencia es perpendicular a la dirección del transporte, en este caso se está transportando en la dirección X, por la difusividad por el gradiente de la concentración. Entonces, este negativo con este negativo de este gradiente se vuelve positivo. Esta ecuación puede ser escrita como flujo, moles por minuto, por segundo, por hora, o puede ser escrita como flux, como en este caso. El flux, ¿qué cosa es? El flujo dividido entre el área, ¿no? Que es lo que hemos visto al inicio de los conceptos de este capítulo. Está ingresando un poco tarde. Bien, entonces, esto corresponde a la ley de transporte molecular en flujo unidireccional, que es la ley de Fick del transporte molecular. Ahora, aquí podemos tener, como se muestra acá, un área constante, o podría ser un área variable. O sea, podríamos tener un área constante o podríamos tener un área variable. Y si tenemos área variable, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es la función matemática que explica el comportamiento del área de transferencia en la dirección del flujo, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar esta área en términos de los parámetros de, por ejemplo, si este es un tronco de cono, este tronco de cono tiene un diámetro mayor, un diámetro menor, la longitud, y evaluar el área pues, en la dirección del flujo para una posición en particular, ¿cierto? Encontrar, en otras palabras, un área de manera generalizada, ¿cierto? De manera generalizada. Y eso nos va a permitir encontrar el flujo cuando se haga la integración, ¿cierto? Cuando se haga la integración ya encontraremos el flujo de esa manera. Entonces aquí tenemos eso. Entonces,
acá. Ahí está. Entonces, podríamos tener algo como ¿correcto? Entonces, para una posición X tenemos que definir el área de una manera general. Entonces, esta área, si es que el área no es constante, entonces hay que definir una función general para el área. Y aquí nos pueden hacer muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, calcular el flux a la entrada, el flux a la salida o el flux en cualquier otra posición, por último. Entonces, si no defino correctamente el área, bueno, no voy a poder encontrar la pregunta que me están pidiendo. Entonces, es muy importante que ustedes, ¿cómo se llama?, definan, aprender a definir el área de una manera generalizada, ¿no? En este caso, de una manera generalizada para poder definir la integral. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la parte de calor. Hay tres mecanismos de transferencia de calor. Esos mecanismos son por conducción, convección y radiación. En muchos casos estos tres mecanismos pueden darse simultáneamente. La conducción, de alguna manera se puede comprender mejor cuando se tratan de flujos de calor a través de sólidos. Y en este caso, lo que manejamos es también un concepto importante, que los sólidos son homogéneos. ¿Eso qué significa? Que son isotrópicos. Una propiedad muy importante que está vinculada a la conducción es la conductividad térmica del medio, la conductividad térmica del acero, la conductividad térmica del aire, la conductividad térmica de la madera, en fin. La conductividad del medio es la que va a definir qué tan fácil se puede transmitir calor a través de un sistema. La transferencia de calor por conducción tiene lugar también a escala molecular, por eso estamos hablando de transporte molecular. Y se denomina conducción molecular. Y ese mecanismo corresponde a un transporte de cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven o vibran en torno a una posición. Y un gradiente de temperatura va a ser la fuerza impulsora para la transferencia de energía calorífica. Entonces, otro mecanismo es la convección. La convección puede ser natural o también puede ser forzada. Es un mecanismo de transferencia de energía calórica que ocurre siempre que hay una superficie en contacto con un fluido que está en movimiento. Por ejemplo, en los intercambiadores de calor. Hay una superficie caliente y un fluido frío que se mueve a través de ella. Entonces va removiendo calor. La convección es un fenómeno macroscópico que solo puede tener lugar cuando actúa sobre la superficie un fluido en movimiento. Es típico de la convección, es un mecanismo totalmente diferente a la conducción. Entonces, la convección está ligada a lo que es la mecánica de fluidos, porque podemos tener aire fluyendo a través de una superficie caliente, o puede ser al revés, ¿no? El fluido sea caliente y va a transmitir calor hacia la pared para que un fluido u otro fluido gane la energía calorífica. Por ejemplo, una tubería, en la parte externa podría haber gases calientes. Entonces, por la parte interna de la tubería está fluyendo agua, por decir algo. Entonces, el agua va a ganar calor a través del flujo que se transporta de energía calorífica del espesor de la tubería. Entonces,
Ejemplos de convección: calor cedido o removido por los remolinos del flujo turbulento por la corriente de aire que circula impulsado por un ventilador. Entonces podemos tener líquidos, que podemos tener gases que pueden calentarse o que pueden entregar energía cuando se están moviendo a través de una tubería. Entonces, la convección puede ser natural o puede ser forzada, y en cada caso hay relaciones matemáticas que permiten estudiar el comportamiento de este mecanismo de transferencia. Y normalmente, en este medio, en este mecanismo de transferencia de calor, lo que nos interesa evaluar es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Es el H, y ese H lo vamos a evaluar mediante correlaciones, donde va a participar, que luego vamos a ver un poco más adelante, el número de Reynolds, el número de Prandtl, el número de Nusselt. Entonces eso nos va a permitir definir ese coeficiente convectivo. Aquí tenemos la transferencia de calor, por ejemplo, por convección natural. Esto ustedes lo experimentan todos los días, ¿no? Ustedes se levantan a las 4 de la mañana a estudiar, ¿no? Como buenos estudiantes, preparan su té y ven que el agua empieza a agitarse, ¿no? Pero nadie lo está agitando, ¿no? Cuando empieza a hervir el agua hay una turbulencia, se mueve agitadamente, pero nadie lo está agitando, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, esa es una convección natural, ¿no? En el fondo está ganando calor, entonces en la parte que está más caliente las propiedades del fluido cambian, y en la parte que está más fría las propiedades del fluido son otras. Por ejemplo, en la parte que está más caliente, donde está ganando directamente el flujo de calor, propiedades como la densidad disminuyen, y en la parte más fría el líquido está más pesado. Entonces, el líquido que está en el fondo va a intentar ascender y el fluido que está en la parte superior va a descender y se genera un movimiento, ¿no? Eso es lo que vemos en nuestras teteras, ¿no? Y este mismo principio se maneja también en el caso del aire en la atmósfera. Distintas temperaturas en la atmósfera van a generar movimientos de masas de aire. Entonces, en cuanto a la convección forzada, nosotros vamos a tener esta situación, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá esta placa, en este caso esta imagen que representa una placa podría ser una tubería, Entonces, aquí, digamos, si esta es una tubería, en la parte interna podría estar fluyendo, por ejemplo, un fluido como un vapor o gases calientes. Entonces, va a haber una transferencia de calor hacia la superficie externa de la tubería. Y por la parte externa podría estar siendo impulsado, por ejemplo, aire o un fluido del proceso que necesitamos calentar, ¿no? Para recuperar parte de este calor. Entonces, tenemos un fluido en movimiento que remueve calor de la superficie y un fluido en movimiento en la parte interna que transmite esa energía calórica. Entonces, este mecanismo de transferencia de calor por convección forzada es lo que se conoce como la ley de enfriamiento de Newton. Y este flujo de calor es entregado por el fluido caliente o removido por el fluido frío, que puede ser aire, por ejemplo, que puede ser agua, etcétera, se expresa de esta manera. La temperatura en la superficie menos la temperatura que tiene el fluido. Normalmente se le coloca este simbolito de infinito. Entonces, este mecanismo se expresa como el flujo de calor, H, A es el área de la transferencia por la diferencia de temperatura. Entonces, este coeficiente H es lo que se denomina coeficiente convectivo de transferencia de calor. Y este H puede ser calculado para una convección natural o puede ser calculada para una convección forzada, pero con
tenemos fundamentos matemáticos distintos, ¿no? Porque el mecanismo en ambos casos es diferente. Entonces, este H nosotros lo vamos a calcular, pero ya será por diciembre, finalizando ya nuestro curso. Entonces, aquí tenemos algunos valores del coeficiente H para distintas condiciones, ¿no? Aire, convección libre, vapor sobrecalentado, una convección forzada, en qué rango van sus valores, ¿no? En estas unidades, BTU, hora, pi cuadrado, grado Fahrenheit. Y así por el estilo, otros valores de H con otros tipos de, por ejemplo, vapor sobrecalentado, vapor de agua. Entonces, otro mecanismo importante es la transferencia de calor por radiación, que nosotros no vemos en el curso, para eso hay un curso de transferencia de calor. Entonces, se denomina así la transferencia de energía a través del espacio, mediante ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. Y la transferencia de calor por radiación es, digamos, toma importancia cuando las temperaturas son elevadas, por ejemplo, el sol. Pero también en procesos industriales hay radiación, ¿no? Como consecuencia de tener procesos que son a altas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, fabricación de clinker, fabricación de vidrio, donde los hornos consumen a temperaturas que están en el orden de los 1500 grados. Entonces, por ejemplo, cuando la radiación se transmite a través del vacío, solo se puede transformar en calor siempre y cuando entre en contacto con un cuerpo, ¿cómo se llama?, que absorba esa radiación, ¿no? Entonces, mientras tanto, la onda seguirá viajando y si no se encuentra con ningún cuerpo que lo pueda retener o desviar de su trayectoria, entonces no se va a percibir el calor. Sin embargo, se encuentra materia en su camino. Bueno, esto ya es otra historia. Entonces, va esta radiación ser convertida en energía calor. Entonces, la energía absorbida es lo que se manifiesta como calor, y se puede cuantificar. Tiene una ley que se llama la ley de Boltzmann, que está relacionada con la temperatura elevada a la cuarta. Entonces, aquí tenemos la ley de Stefan Boltzmann. El flujo de calor por la radiación está vinculado a la temperatura de la fuente de calor, la cuarta, menos la temperatura de la recepción a la cuarta. Y aquí tenemos factores. A es el área, y este factor es un factor también universal, ¿no? Que es la constante de Boltzmann, que es 5.669 por 10 a la menos 8 vatios metro cuadrado. Esto es el caso watts. Vatios. Y de esa manera se puede evaluar el flujo de calor. Ahora, aquí se hace distinción lo que es un reflector ideal, y en función a ese reflector ideal vamos a tener distintos niveles de absorción de radiación, y por lo tanto distintos niveles de energía calorífica que se manifiestan como consecuencia de absorber distintos valores de radiación. Entonces ahí se hace uso para ya tener el contexto real, el factor de emisividad, Este factor de emisividad es una propiedad de la superficie del material con el cual se encuentra la radiación. Y este factor varía entre 0 y la unidad. Entonces, si es 0, pues no pasa nada, no hay nada todavía, ¿no? Si es 1, entonces, para un cuerpo que llamamos cuerpo negro, ¿no? Para un cuerpo negro, esto es 1, su emisividad. Eso significa que toda la radiación es absorbida, ¿no? Y eso es lo que sucede en los cuerpos negros, ¿no? La radiación se absorbe, digamos, muy cercano a la unidad de emisividad.
Y es por eso que cuando las personas se visten con un negro, bueno, y están en el pleno sol, rápidamente captan bastante energía calorífica. Mientras tanto, entre 0 y 1 puedes tener distintas tonalidades también de color, y por lo tanto, distintos niveles de absorción de energía calórica. Muy bien, con lo que vamos a ver en el curso es la transferencia de calor por conducción, es la ley de Fourier. La ley de Fourier de la transferencia de calor por conducción. Y la ley de Fourier se expresa de esta manera, ¿no? Fíjense ustedes, es muy similar a la ley de Fick, ¿no? Es muy similar a la ley de Fick. Y aquí tenemos el flujo de calor entre el área en la dirección de transferencia de calor. Esto vendría a ser el flux de calor en la dirección X es igual a este valor de K por el gradiente de temperatura. ¿Qué cosa es este K? Este K es la conductividad térmica del material. Y este valor de K permite definir lo que se conoce como el nombre de excelentes materiales de transporte de energía calorífica. Por ejemplo, los aceros, materiales metálicos, que tienen altos valores de K. Materiales que tienen altos valores de K son materiales que tienen alta capacidad de producir calor. Los que tienen también altos valores de K son materiales que tienen alta capacidad también para producir energía eléctrica. Sin embargo, los materiales que tienen baja conductividad térmica son excelentes materiales como aislantes. Excelentes materiales como aislantes. No digan que son malos conductores del calor, ¿no? Eso suena horrible. Excelentes materiales para evitar la transferencia de calor. Y materiales que son excelentes aislantes, pues existen muchos en aplicaciones industriales. Por ejemplo, podemos tener ladrillos refractarios, ¿no?, que permiten soportar temperaturas elevadas sin cambiar sus propiedades. Y esos permiten desarrollar industrias del vidrio, industrias del cemento, etcétera, ¿no? O desarrollar los vuelos aeroespaciales, ¿no? ¿Por qué? Porque son materiales que aíslan muy bien a las cápsulas que van al espacio en virtud de esta propiedad, ¿cierto? Entonces acá también, para que haya una transferencia de calor, necesitamos la fuerza impulsora definida por el gradiente de temperatura. Y esto va a ser igual que lo que hemos visto hace un momento. La temperatura en X más delta de X menos la temperatura en X. Pero para que haya transferencia de calor, la temperatura en X más delta de X debe ser menor que la temperatura en X. ¿Correcto? Porque la transferencia de calor va de una temperatura alta a una temperatura más baja. Entonces aquí tenemos esto, flux de calor, por ejemplo, puede ser BTU hora T cuadrado, podría ser kilocaloría hora metro cuadrado. El flujo podría ser BTU por hora, kilocaloría por hora, joule por hora, por minuto, etc. Entonces, aquí también K, aquí también este K puede ser una función, por ejemplo, puede ser una función de la temperatura. Entonces, a usted le pueden dar como información temperatura como esta, 100, 180, 250 y el valor de K, ¿no? Entonces, tengo que definir cuál es la función de K para poder traerlo acá, ¿no? Si no defino cuál es la función de K, simplemente no puedo resolver el ejercicio. Entonces, en otros casos, bueno, puede K ser una constante, pero a usted le pueden dar una tabla de datos, como la que está acá, y usted tiene que definir cuánto vale, cuál es la función de la conductividad térmica para que lo pueda traer acá, ¿no? Por
una parte. Si el área es constante y K es constante, bueno, está fácil la solución de esta ecuación, pero eso no va a suceder, ¿no? K puede ser una función que usted lo va a definir, o A también, o I también puede ser una función. Entonces, podemos tener aquí dos funciones, ¿no? Dos funciones. K, ¿ven? Puede ser una función o puede ser una constante. Si es una constante, pues bien, ¿no? Pero si no es así, hay que definirlo. Y aquí también el área podría ser como lo que se ha mencionado hace un momento, ¿no? Podríamos tener un área constante y podríamos tener un área variable. Entonces aquí, vamos a ver, podemos tener, a ver, podría ser así, voy a ver. Bien, voy a elegir en un ratito voy a elegir una, para que ustedes puedan darse cuenta. Voy a tratar de mostrarles algunas posibilidades, variantes que pueden darse, ¿no? En estos casos. Entonces, podemos tener a ver esto. Listo. Entonces, para que ustedes puedan tener un mejor panorama del saque, miren ustedes cómo vamos a poder aplicar la ecuación. Estamos hablando acá de la ecuación de la ley de Fourier. Acá está la relación. Y nosotros podríamos tener este K, que es una función de la temperatura, es una función de la temperatura, que si es constante, pues bueno, bien, pero si no lo es, entonces hay que encontrar la función, porque te pueden dar como una tabla. Y aquí podemos tener, miren ustedes, una pared simple, y aquí el área de transferencia es constante, ¿no? Miren, el flujo de calor con el área es perpendicular. Entonces aquí tenemos un área de transferencia que va a estar definida por las dimensiones de esta pared. Entonces el flujo de calor se está transmitiendo a través de este espesor.
y vamos a integrar desde cero, por donde está ingresando el flujo de calor, hasta el espesor de la pared. Entonces aquí habrá una temperatura 1 y acá habrá una temperatura 2, ¿correcto? Entonces, ¿qué es esto que está acá? Se va a integrar desde una temperatura de entrada del flujo de calor hasta una temperatura de salida. Pero también esta misma pared puede estar conformada en un conjunto de paredes, ¿no? Podríamos tener así un conjunto de paredes. Y en este caso estamos mostrando paredes planas en serie, paredes planas en serie, con distinto material, con distinto material. Entonces el flujo de calor va a ingresar en el estado estable, lo que ingresa va a ser lo que sale. Entonces, al final vamos a tener un modelo matemático aplicando la ley de Fourier para todo este sistema, en función de las propiedades de cada material, del espesor de cada material, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser ya tema de la próxima semana, ¿no? Cuando veamos exclusivamente la parte de transferencia de calor. Pero antes, aquí tenemos la parte que es de la conductividad calorífica, es una función de la temperatura, y esta propiedad va a ayudar a definir lo que se llama la difusividad térmica. La difusividad térmica es el valor alfa, que se calcula dividiendo la conductividad térmica entre la densidad y la capacidad calórica. Entonces, esta difusividad térmica tiene algunas cosas interesantes que es importante que ustedes lo sepan. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Hemos definido nosotros la ley de Fick, ¿no? Miren ustedes, voy a retroceder. Acá tenemos la ley de Fick. Y aquí tenemos el coeficiente de difusividad. Este valor de coeficiente de difusividad, ¿qué unidad tiene? Tiene unidad de longitud al cuadrado por tiempo. Puede ser centímetro cuadrado por segundo, puede ser pie cuadrado por hora, en fin, podría tener varias unidades, ¿no? Podría estar en distintas unidades, pero siempre es la unidad de longitud, digamos, puede ser centímetro cuadrado, por ejemplo, podría ser metro cuadrado, por ejemplo, podría ser, o puede ser también otra unidad que pueda interesar, ¿no es cierto? A veces te pueden dar el cuadrado, pero resulta que tú lo vas a tener que usar en metro cuadrado, porque, bueno, el mismo ejercicio te va a conducir a eso. Muy bien. Entonces, dicho esto, miren, esta difusividad. Si nosotros venimos acá nuevamente, acá tenemos la difusividad térmica. ¿Qué unidad tiene la difusividad térmica? Si nosotros reemplazamos el valor de K acá, densidad capacidad calorífica, les va a dar, por ejemplo, en esta unidad. ¿Correcto? Puede ser metro cuadrado por segundo, que puede ser centímetro cuadrado por segundo, la misma unidad que la difusividad de masa, la misma unidad que la difusividad de masa. Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta, ¿correcto? La difusividad de masa, la difusividad de energía calorífica va a tener
la misma o tienen la misma unidad. ¿Correcto? Tienen la misma unidad. Muy importante. Observa. Bien. Muy bien. Entonces, acá también se puede dar los casos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de paredes planas en serie, ¿qué está sucediendo? El flujo de calor, el flujo de calor, el flujo de calor es perpendicular al área, pero el área de transferencia es una constante. Es una constante. ¿No? Miren, es una constante. Entonces, está bien clarito esto, flujo de calor, el estado estable, el flujo de calor que ingresas y lo que das ahí. Y al final vamos a tener que encontrar ya, esto no es parte de este capítulo, pero ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a evaluar esto, pero para paredes que puedan estar conformadas por dos o más bloques. Aquí el área de transferencia es constante, pero también el área de transferencia puede ser variable. Podríamos tener, por ejemplo, un tronco de cono, por donde está fluyendo la energía calorífica. Si tenemos un tronco de cono, bueno, el área con la posición será variable. E inmediatamente tendría que pensar en evaluar el área. Tendría que inmediatamente evaluar la función del área como una posición generalizada, como se ha indicado recientemente. Entonces, y eso se da, por ejemplo, cuando tenemos transferencia de calor en cilindros, por ejemplo. Vamos a ver acá, voy a tratar de sacar un cilindro. Dígame. El flujo de calor siempre es perpendicular al área. Siempre. Siempre. Ingeniero, una consulta, ¿me escucha? Dígame, dígame. Sí, justamente con la diapositiva anterior, la 44, en esa pared, en ese caso, el área de transferencia sería lo que va perpendicular, obviamente, como dice el compañero, y tal vez me estoy adelantando un poco, cuando hace Fourier, o en este caso va a ser Fourier después, se va a tomar en cuenta el ancho, ¿no? Porque es todo el recorrido que va, ¿verdad? De tal punto a tal punto. Claro, el espesor. El espesor, exacto. El espesor. Ok, El listo. espesor. Entonces, a ver, voy a tratar de buscar un cilindro para aclarar también. Voy a aclarar todos estos conceptos que estén claritos para poder trabajar. Listo. Ya tenemos, esto va a aclarar. ¿Se puede ver lo que estoy proyectando? Bill Douglas, ¿se puede ver? Sí, ingeniero, sí se ve, sí se ve. Fíjense ustedes, miren, acabo de mostrar acá
acabo de mostrar acá que el área es una constante, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este conjunto de paredes el área es constante y es un sistema en serie. El flujo de calor que ingresa va a ser el flujo de calor que sale. Y al final vamos a determinar un modelo para todo este conjunto de bloques. Eso lo va a ser después. Pero fíjense ustedes, también podríamos tener un sistema de área variable, como lo que estoy mostrando acá. Por acá, por esta tubería, puede estar fluyendo un fluido, digamos, un líquido caliente, puede ser un vapor, puede ser aire, tenemos gases de combustión, por ejemplo, temperatura elevada. Entonces, aquí tenemos un radio inicial, R sub 0, y R sub 1. Entonces, tenemos acá el espesor de este cilindro, ¿no? R0 menos R1 menos R sub 0. Entonces, va a haber un flujo de calor radial. Va a haber un flujo de calor radial, ¿correcto? Entonces, aquí el área de transferencia va a depender de la posición R, ¿correcto? Podemos expresar así, esto va a ser una función de R, ¿correcto? Va a ser una función de la posición radial, ¿correcto? Para una posición R cualquiera, para una posición R cualquiera, voy a indicar aquí, posición R cualquiera. Entonces, en esa posición R, va a haber un área, ¿correcto? Va a haber un área que va a depender de R, ¿correcto? Va a haber un área que depende de la posición R. Entonces, nuevamente, y aquí le coloco R. Entonces, creo que esto ya clarifica completamente lo que quiero decir. Entonces, fíjense ustedes, en un cilindro, si la transferencia de calor es radial, el área va a depender de la posición. De aquí estamos tomando el centro, para una posición R va a haber una R. Entonces, aquí tengo que definir el área. El área será, pues, digamos, de una manera general escrita, será 2i por R por la longitud de la tubería. Entonces, R va a variar desde R sub 0, hasta R1, ¿no? Hasta R1. Entonces, esta área va a ser puesta, esta ecuación, que está acá, para poder desarrollar. Y si este K también es una función de la temperatura, bueno, pues ya tengo que hacer la separación de variables para hacer la integración. ¿Correcto? Es así como trabaja esto. L vendría a ser la longitud del cilindro. L va a ser la longitud del cilindro. Entonces, esto ya será la longitud del cilindro. Así como estamos viendo este caso que está acá, donde hay más de una pared, aquí también podríamos tener varios cilindros, ¿no? Varios cilindros. Y usted se pregunta, ¿pero cómo puedo tener varios cilindros? Claro, hay un cilindro por donde está fluyendo un vapor, por ejemplo, y entonces queremos evitar de que haya pérdida de calor, entonces vamos a tener que ponerle acá un aislante, ¿no? Es otro cilindro, ¿no? Que podría ser de vidrio refractario, en fin, eso ya se verá, pero sería como ponerle un cilindro, es una capa cilíndrica encima, ¿no? Entonces, de esa manera podemos poner dos o más capas, ¿no? Para hacer el aislamiento adecuado. ¿Correcto? Hasta ahí, señores, ¿está claras las ideas? Señores, ¿están claras las ideas hasta ahí? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, muy bien. Entonces,
Entonces, para usted, señorita María Elena Salomé, ¿están claras las ideas con toda esta explicación? Sí, profesor, todo está claro. Ok. Entonces, avanzamos. Seguimos avanzando. Aquí podemos ver en esta gráfica algunos perfiles de la conductividad térmica de ciertos materiales en función de la temperatura. Aquí tenemos la conductividad térmica en BTU por hora pie grado Fahrenheit versus la temperatura. Podemos ver, por ejemplo, en el caso del aluminio, a medida que incrementa la temperatura, también incrementa este valor. Pero en otros casos no sucede eso. No sucede eso. Por ejemplo, el hierro incrementa la temperatura y también disminuye la conductividad térmica. Bueno, eso ya es característica de cada material. Lo mismo sucede con el cobre. ¿eh? También sucede lo mismo con la plata, pero la plata tiene su propio capricho, ¿no? Cómo varía la conductividad térmica en función de la temperatura. Así que si tenemos un rango, digamos, importante de temperatura en la cual se está dando la transferencia de calor, es importante más bien desarrollar una función para la conductividad térmica. Pero cuando los rangos son pequeños, se puede considerar que es una constante. O en el mismo ejercicio te pueden decir. Entonces, aquí se pueden tener a distintas temperaturas los valores de las conductividades térmicas de algunos materiales como cobre, aluminio, molibdeno. Entonces, esto de acá corresponde a una función en términos de temperatura entre 0 y 800 grados. Bueno, uno esto lo puede hacer de varias maneras. Uno podría colocar esta información en Excel y decirte uno que te dé cuál es la mejor opción de la función con un valor de R cuadrado más cercano a la unidad posible. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad también es hacerlo en MATLAB, ¿no? En MATLAB. Entonces, no sabemos cómo es este comportamiento. Pero hoy en día existen las herramientas como para poder visualizar de antemano si esto es más o menos una relación lineal. Y uno lo puede graficar esto entre 0 y 800. Si esto es una curva que tiene digamos, una curvatura, entonces podría desechar rápidamente un comportamiento lineal. Y podría, por ejemplo, establecer una función a más b t cuadrado, por ejemplo, como lo que hemos puesto acá. Fíjense ustedes, acá, ¿no? Puede ser lineal, puede ser esto. Entonces, ¿qué hago? Digo, para temperatura 100, K vale 1.5. Para temperatura 180, K vale 2.2. Para temperatura 250, K vale 2.0. Y aquí puedo establecer, digamos, una relación, por ejemplo, para este caso que sea con tres coeficientes, establecer una matriz, ¿no? Una matriz. A por B igual C, ¿no? Entonces, B sería mi matriz incógnita y en mi MATLAB la chamba es solamente introducir el coeficiente A y el coeficiente C, ¿no? Entonces, inmediatamente B va a ser la inversa de A por el coeficiente, por la matriz C, ¿no? Y MATLAB te da inmediatamente esa respuesta. Entonces, aquí está, ¿no? Esto se hace en MATLAB. Y el MATLAB ustedes lo pueden tener ahora, lo pueden bajar también gratis. Somos como un programa básico o algo así. Entonces, esto se puede hacer cuando yo tengo una cosa que no sé si es lineal. Entonces, si es lineal, bueno,
podría probar, podría ver qué R cuadrado tiene. Y si el R cuadrado pues es 0.7, no me voy a quedar así, no, está bien, ¿no? R cuadrado 0.7. Pero de repente es cúbico, ¿no? Representa mucho mejor. Y de repente ese R cuadrado ahí es 0.95, ya está mucho mejor, mucho mejor. Y eso lo pueden hacer en MATLAB, ¿no? En MATLAB. Muy bien, entonces aquí se pueden ver ya las gráficas de las temperaturas. Ingeniero, Dígame, la conductividad térmica no depende de la presión. no, de la temperatura, para sólidos, líquidos y gases. ¿Está bien, señor José Yari? Sí, sí, profesor. Es que estaba buscando de qué dependía y dice que, o sea, presiones bajas no depende de la presión. Solo quería confirmar. ¿Cómo? Y, o sea, no depende de la presión. Y quería confirmar. O sea, usted pensaba que me está tomando Ah, no. examen usted a mí. Está bien, está bien. No, no, es que en internet dice eso y No, quería está ver. bien, está Y bien. no, no estaba seguro. Y como no No, solo dice la temperatura. está bien, tranquilo, no te preocupes. La conductividad es una propiedad muy importante para la parte de transferencia de calor, ¿no? Para los materiales, que son excelentes conductores del calor, ese valor es alto. Y también estos materiales tienen también buena respuesta a la conducción de energía eléctrica. Pero cuando el valor de K es muy bajo, o es bajo, por decirlo de alguna manera, son materiales, no digan malos conductores, porque eso suena horrible, son excelentes aislantes. Excelentes aislantes. Entonces, y materiales que tienen una, una, una respuesta, vamos a decir, en las cuales estos materiales han sido usados de una manera eh, muy avanzada para el desarrollo de la ingeniería aeronáutica, para el desarrollo de todos los aspectos que tengan que ver con la ciencia, tecnología a nivel mundial. Entonces, voy a mostrar esto, para darles una idea. Esto que está aquí, aquí en los transbordadores espaciales, la aplicación del concepto de conductividad térmica, la aplicación de ese concepto ha sido vital, determinante para el desarrollo de lo que es todo lo que se refiere al estudio del espacio, ir hacia la Luna, tener un satélite que está orbitando la Tierra, ir hacia el espacio, regresar nuevamente con seguridad, ¿no? Y ha habido casos donde ha habido muertes, porque precisamente, y no porque el material, porque ya hubo un problema de desprendimiento de uno de estos materiales que conforman parte de la estructura de la nave, ¿no? Y es esto, ¿no? Es esto. Fíjense ustedes, el transbordador, transbordador es esto, ¿no? Va hacia el espacio, y esto es como sale impulsado con un cohete, y bueno, y luego regresa como si fuera un avión, ¿no? Pero toda esta nave está recubierta de un material refractario, ¿correcto? Como material refractario es un material que tiene baja conductividad térmica, bajísima conductividad térmica, es un material diseñado especialmente para esta aventura científica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta nave, cuando va hacia el espacio, impulsado por estos cohetes,
Bueno, esa propiedad, digamos, como que todavía no se manifiesta en su verdadera magnitud e importancia. Pero cuando esta nave ingresa a la atmósfera, viene a tanta velocidad, ingresa a la atmósfera y toda esta nave se convierte en una, literalmente, en una bola de fuego. Hay un cambio brusco de temperatura, tremendamente brusco, porque pasa alrededor de los 2000 grados de temperatura, pero estos materiales mantienen sus características físicas, no se alteran, no se alteran, y son excelentes aislantes que impiden que haya flujo de calor hacia la parte interna de la nave. Y de esa manera, bueno, los astronautas pueden llegar sanos y salvos, ¿no? Pero ha habido casos donde una de estas, vamos a decir así, este material refractario se ha desprendido, nada más del desprendimiento o del despegue del fuego. Cuando la nave ha ingresado, empezó por ese cambio brusco de temperatura al ingresar a la atmósfera, empezó a quemarse. Y bueno, finalmente la nave terminó destruyéndose. Y eso ha sucedido. Entonces, aquí ya se ve pues, la importancia grande de estas aplicaciones de materiales que son refractarios, su comportamiento en los distintos usos, como en este caso, que ya es, digamos, un caso, vamos a llamarlo así, extremo. Voy a ver acá si tengo el ingreso de la jugadora a la foto. Pues, tenemos el comportamiento de lo que llamamos materiales refractarios en su máxima expresión, en su máxima expresión. Ahí está, ¿se puede ver lo que estoy proyectando? No se ve, ingeniero. Ahí está. Cuando el transbordador ingresa en la atmósfera, se convierte en una bola de fuego. Este material de bajísima conductividad térmica tiene que responder a esta expectativa. Y la expectativa es el cambio brusco de temperatura. Cambio brusco de temperatura. Una enorme fricción a la cual se expone y que resiste, impide que el material, la nave se queme. Muy bien. Entonces, aquí se pueden ver, por ejemplo, tuberías, ¿no? Tuberías precisamente que están aisladas, ¿no? Podemos tener este caso, nuestra tubería, por ejemplo, de cobre, que tiene un aislamiento de poliuretano y luego tiene un sistema para proteger todo esto que es de aluminio. Así se hacen también tanques, también se hacen tanques. Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, un vapor a cierta temperatura que no queremos que pierda energía y hay que protegerlo, porque si pierde energía se puede condensar. O podríamos tener también el caso de tener un líquido, un determinado líquido a una temperatura baja, y no queremos que gane energía calorífica del medio externo, ¿no? La radiación solar, por ejemplo. Entonces, también se hace una protección para impedir que entre calor. Entonces,
es aislamiento en las tuberías, ¿no? Aislamiento en tuberías. Y se usan estos materiales que tienen baja conductividad térmica, que pueden ser poliuretanos, que pueden ser, por ejemplo, este, fibra de vidrio, que puede ser ladrillos refractarios. Eso ya depende de una aplicación en particular. Aquí tenemos intercambiadores de calor. Tenemos tuberías que están justamente aisladas, ¿no? Y aquí podemos ver también conductividad térmica de aleaciones, ¿no? Así como podemos tener cobre, aluminio, también existen otros materiales que responden o que se aplican, como por ejemplo aleaciones de aluminio. Hay muchas aleaciones de aluminio. Bronces, hay muchos tipos de bronces. No, históricamente, nosotros conocemos como bronce a la aleación de cobre con estaño, ¿no? Pero esa es una aleación histórica, milenaria. Sin embargo, hay otras aleaciones que también se llaman bronces, ¿no? Bronces al hierro, bronces al níquel, bronces al fósforo, bronces al aluminio, en fin, una gran variedad de bronces que se han desarrollado para distintos usos, ¿no? Aquí tenemos el caso del latón, el cobre con zinc, cobre con zinc. El aluminio con un cierto nivel de magnesio, ¿no? La aleación de aluminio con silicio tiene un comportamiento distinto al aluminio con magnesio. Entonces, podemos ver cómo estos materiales también a nivel industrial se aplican en distintos ámbitos. El constantano es una aleación muy importante dentro de sensores que se aplican para temperatura, níquel cobre, constantano. Y bueno, aceros a bajo carbono, ¿no? Y tenemos conductividad térmica de aislantes, ¿no? Por ejemplo, ladrillos 0.22 a 0.30, corcho 0.021, vidrio, lana de vidrio 0.023, algodón 0.034. Esto es muy interesante, ¿no? El algodón, por ejemplo, ¿no? Nosotros usamos un abrigo de algodón, una chompa, o sea, ¿por qué el algodón nos abriga, ¿no? Una chompa de algodón, ¿por qué nos abriga? Porque no es porque en realidad, ¿cómo se llama? Es por su propiedad que tiene baja conductividad térmica. Entonces, la energía calorífica que nosotros podemos eliminar se retiene internamente. Y es lo que nos abriga. Es lo que nos abriga. Entonces, aquí, por ejemplo, ladrillos refractarios, ¿no? Los ladrillos refractarios permiten el desarrollo de muchas industrias, ¿no? De muchas industrias. Por ejemplo, el, el proceso de producción de clinker es una etapa muy complicada en la producción de cemento, ¿no? Se usan temperaturas que van en el rango de 1500 grados para producir clinker. Entonces, este es lo que se llama en la industria del cemento horno rotatorio. En este horno rotatorio se está produciendo reacciones químicas. Para nosotros es un reactor químico, pero este reactor tiene 50 metros de longitud o mucho más. Entonces, aquí internamente en este horno están estas temperaturas donde hay reacciones químicas en fase sólida. Pero fíjense ustedes, toda la estructura es de acero, pero a 1500 grados, pues bueno, esto ya estaría casi fundiéndose, ¿no? Entonces, para poder hacer realidad este proceso, nosotros necesitamos hacer uso de materiales que son refractarios. Toda la parte interna
se recubre de un material refractario para impedir que la estructura del horno se afecte, se afecte. De esa manera podemos tener la producción de clínica de manera permanente. Los ladrillos son diseñados, se construyen precisamente para estos tipos de procesos, para el proceso de vidrio, para el proceso cemento, en la industria de secado, por ejemplo, de la harina de pescado. También se usan secadores rotatorios, donde la harina de pescado va girando, esto va girando, este es un horno donde va girando y se van dando las reacciones químicas. Algo similar se usa, por ejemplo, en la industria de producción de harina de pescado. Hay un horno rotatorio donde se aplica aire caliente para remover la humedad de la harina de pescado. Entonces, estos materiales son de suma importancia en el proceso productivo de distintos sectores. O sea, perdido acá. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes acá, aislamiento con lana de vidrio, ¿no? Que es muy usado para aislar tuberías, tuberías. Muy usado. Luego vemos las aplicaciones. Y la otra ley es la ley vinculada a la transferencia cantidad-momento, que es la ley de la viscosidad de Newton. La ley de la viscosidad de Newton está vinculada al esfuerzo de corte que se realiza cuando un fluido se mueve a través de una tubería o a través de paredes planas. Miren ustedes, aquí tenemos nosotros un fluido en reposo, un fluido en reposo, y está confinado entre placas, entre placas. Puede ser una tubería. Entonces, todo un tiempo anterior, este fluido está en reposo. Entonces, de pronto, nosotros podemos imprimir una velocidad a la placa superior o a la placa inferior, o ambas. Aplicamos una fuerza y movemos esta placa. Entonces, en el tiempo cero, esta placa inferior es puesta en movimiento. ¿Y cómo se mueve a una velocidad de, como consecuencia de haber sido aplicada una fuerza? Esta placa va a tener una velocidad. Y el fluido que está en contacto con esta placa se va a mover a la misma velocidad que la placa. Y ese fluido, esa película de fluido, de líquido, que se mueve con esta placa, va a arrastrar a otra película de líquido que está encima de él. Y la siguiente arrastrará a la siguiente, y así sucesivamente. Si la placa superior no se mueve, entonces su velocidad de la película de líquido que está en contacto con la placa será esencialmente cero. Será esencialmente cero. Muy bien. Cuando se da esta velocidad, esta fuerza que se ha aplicado, entonces esta condición de reposo se rompe y se establece una condición no estacionaria, donde podemos tener un perfil de velocidad
A medida que transcurre el tiempo, los perfiles de velocidad se van aplanando y se convierten en una línea recta, como se puede observar acá. Este es en la condición de flujo estacionario. En la condición inestable, la velocidad va a depender de la posición y va a depender del tiempo. Pero cuando alcanza la condición de estabilidad, va a alcanzar solamente una función de la posición. La velocidad en la dirección X va a depender de la altura. Fíjense ustedes, la velocidad del fluido está en contacto con la placa, se mueve a la misma velocidad de la placa. Y en la medida que ascendemos esta velocidad, esta placa no se mueve, su velocidad será esencialmente cero. Entonces, podemos tener lo siguiente, ¿no? La fuerza que se está aplicando y que está imprimiendo una velocidad de E o de sub 0 de placa inferior, dividida entre el área de la placa, que es una constante, se conoce como fuerza, esfuerzo de corte, tensión de corte. Y fíjense ustedes, la fuerza está aplicada en la dirección X. Entonces vamos a tener un esfuerzo de corte en una posición Y debido a la velocidad en la dirección X. Entonces, la fuerza en la posición Y debido a la velocidad X en el área genera un esfuerzo de corte que se define como esfuerzo de corte. Entonces, este esfuerzo de corte se vincula a la ley de la viscosidad de Newton para fluidos viscosos y se expresa de esta manera para el régimen laminar. ¿Por qué laminar? Porque aquí estamos viendo, son láminas, placas así como esta, que se van moviendo, Entonces, fíjense, cuando hablamos de lámina, no solamente nos referimos con una lámina como esta placa, ¿no? Así, puede ser también un cilindro, o sea, una lámina de cilindro, Entonces, un flujo laminar se da cuando tenemos bajas velocidades. Los fluidos tienden a moverse sin mezclarse. ¿Qué significa eso? Que esta placa, por ejemplo, en esta altura, esta placa se mueve en esa misma dirección y no se mezcla con la placa que está encima ni con la placa que está debajo. No hay mezcla en un régimen de flujo laminar. Entonces, por eso decimos que no existen corrientes transversales, lo que va a diferenciar más adelante cuando vemos que es el flujo turbulento. Entonces, cuando la velocidad va incrementándose, entonces las láminas que estoy hablando van a empezar a mezclarse. Y entonces, cuando empiezan a mezclarse es lo que vamos a llamar el flujo turbulento. Pero eso va a ser ya más o menos por diciembre, ese tema del flujo turbulento. Y ahí vamos a estudiar una serie de otras emociones. Entonces, la transferencia cantidad-momento para fluidos newtonianos se estudia aplicando la ley de la viscosidad de Newton. Un fluido newtoniano es aquel que su viscosidad permanece constante en la medida que se aplica un esfuerzo de corte. Pero también la ley puede ser aplicada para fluidos no newtonianos. Hay también fluidos no newtonianos, es decir, fluidos cuya viscosidad varía cuando se mueven. Por ejemplo, una clara de huevo. Con la clara de huevo, cuando se bate, va cambiando de consistencia. Lo mismo sucede con la miel.
Entonces una propiedad va a cambiar, llamada viscosidad. Entonces, la transferencia de cantidad de momento, masa por velocidad, cantidad de movimiento, entre el tiempo, masa por velocidad, entre el tiempo es flujo de cantidad de movimiento. Entonces acá tenemos la transferencia de cantidad de movimiento para fluidos muy potentes de viscosidad constante. Tenemos el esfuerzo de corte en la posición Y debido a la velocidad en la dirección X es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad. La velocidad en la dirección X debido a la posición Y. Fíjense ustedes, acá tenemos esta velocidad que fue aplicada a esta placa, pero cada placa va a ir teniendo una velocidad distinta a medida que vamos ascendiendo. La otra placa será el tope esencialmente cero, porque no se mueve. Entonces, aquí también hay un perfil de velocidad. Podemos definir este perfil de velocidad que está acá. Perfil de velocidad. La velocidad es cero, vale la velocidad de sub cero, pero el y igual a y o d, la velocidad es cero. Entonces podemos definir el perfil de la velocidad. Muy bien. Entonces, aquí tenemos x dirección de la velocidad, y dirección del transporte de cantidad de movimiento. Mu es la viscosidad, ya saben que esta viscosidad puede estar en metros segundo, gramos, centímetros segundo. La dB respecto a x gradiente de velocidad, que es la fuerza impulsora de cantidad de movimiento. Y G sub C, G sub C, G sub C viene a ser la unidad de compresión gravitacional, 9.8 kilogramos masa, metro, kilogramos fuerza, segundo cuadrado. Algo más. Esta ley lo podemos expresar por estas dos expresiones, con G sub C o sin G sub C. Con G sub C o sin G sub C. Aquí tenemos con G sub C, tenemos, fíjense ustedes, masa por velocidad, cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento entre el tiempo, flujo de cantidad de movimiento. Flujo de cantidad de movimiento entre el área, flux de cantidad de movimiento. Si solamente lo tenemos así, tenemos la fuerza sobre aire. Fuerza sobre aire. Muy bien, entonces cualquiera de las dos expresiones pueden ser usadas para expresar cantidad de movimiento. Entonces, fíjense ustedes, este tau, esfuerzo de corte, se conoce como esfuerzo cortante, flux de momentum, si está así, flux de momentum, flux de cantidad de movimiento. Entonces, esto es muy importante saber, ¿no? Aquí están diciendo que el fluido se está moviendo en la dirección X y la propiedad se está transportando en la dirección Y. ¿Correcto? Esto resulta ser un tensor, ¿no? Que tiene tres direcciones. Muy bien. Aquí tenemos el resumen de todo. Fíjense ustedes. Esta es nomenclatura para las tres leyes, ¿no? Tenemos acá flux, que lo podemos expresar de esta manera, la difusividad de esta manera, y el gradiente de concentración de esta manera, gradiente de concentración de la propiedad. Pero acá me falta una cosita, en esto. ¿Y cuál es la difusividad acá? ¿Qué cosa es esto? Si lo multiplico por la densidad y lo divido entre la densidad, voy a tener acá viscosidad sobre densidad, unidad de longitud al cuadrado sobre tiempo, igual que la difusividad térmica o la difusividad de masa. Esto dividido entre la densidad da esa propiedad. Ambos, difusividad de masa, difusividad de movimiento, difusividad térmica, tienen la misma unidad. Y aquí está, ¿no? Para el caso del flux de calor, el flux es U entre A y la difusividad térmica es esta.
térmica, densidad, capacidad calórica, y el gradiente de concentración. Métanse a la cabecita de que no estoy hablando de moles. Gradiente de concentración significa el gradiente de la propiedad transferente, ¿no? Miren ustedes aquí. Densidad, capacidad calórica, temperatura. Si ustedes sacan la unidad de esto, va a salir BTU. BTU, digamos, si estamos hablando en BTU, vamos a tener acá unidad de volumen, porque acá está la densidad, ¿no? Por eso se llama gradiente de concentración. Nuestro gradiente de concentración. Y bueno, si estamos en masa, vamos a tener esto, ¿no? La difusividad será esta, ¿no? Y esto será el gradiente de concentración. Y si estamos hablando de cantidad de movimiento, pues bueno, será acá el tau, ¿no? El tau, porque es C, y el coeficiente de difusividad de cantidad de movimiento, viscosidad entre la densidad. Todos estos tienen la misma unidad, ¿no? Unidad de longitud al cuadrado por tiempo. Y fíjense, cuando estamos hablando de cantidad de movimiento, la concentración de la propiedad es la velocidad por la densidad. La velocidad por la densidad que tenemos. Velocidad, metro por segundo, masa, cantidad de movimiento, entre el volumen de la densidad, entonces sale concentración de la propiedad. Concentración de la propiedad. Pues aquí, ¿qué tenemos? Masa por unidad de volumen. Igualito acá, masa por unidad de volumen. ¿Va? Todos estos son gradientes de concentración. Entonces, eso es importante tener en cuenta en esta parte. No hay que, ¿cómo se llama? Pensar que estoy hablando de concentración y solamente estamos hablando de masa, no para nada. Para nada. Entonces, aquí podemos referirnos a la concentración de energía, concentración de masa o concentración de cantidad de movimiento. Concentración de cantidad de movimiento. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Fíjense ustedes, acá tienen la viscosidad del agua, ¿no? Distintas temperaturas del agua, por ejemplo, ¿no? Que también esa propiedad es una función de la temperatura, ¿no? Fíjense ustedes, aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad. En cambio, para el aire, aumenta la temperatura y aumenta la viscosidad, porque aumenta la fricción. En cambio, cuando la temperatura del agua aumenta, el volumen se incrementa, por lo tanto se reduce la fricción interna, que es una medida que la viscosidad hace. Entonces, acá está la gráfica. Y también esto va a ser materia del capítulo 5, donde vamos a ver fluidos no newtonianos, ¿no? Pero también en esta parte se puede dar, digamos, pero en el capítulo 5 vamos a hablar de eso mayormente. Entonces, para fluidos no newtonianos podemos expresar de manera general la ley de la viscosidad de esta manera, expresando acá un factor como eta. Entonces, ¿qué significa esto? Para un fluido newtoniano, esta es la viscosidad. Este es un parámetro de viscosidad generalizada. Entonces, este factor disminuye. Si esto disminuye cuando se aumenta la velocidad o gradiente de velocidad, entonces estamos hablando de un comportamiento pseudoplástico. Un comportamiento pseudoplástico. Y si n aumenta con el gradiente de velocidad, entonces estamos hablando de un fluido dilatante. ¿Correcto? Pseudoplástico cuando este factor se ve afectado por el gradiente de velocidad. Aumenta. Si n aumenta este gradiente, entonces es un pseudoplástico. Y es un dilatante en el caso contrario. Y si es independiente, pues tenemos el caso de fluidos que se denominan como fluidos newtonianos, donde este es esencialmente la viscosidad. Entonces aquí van a surgir
por ejemplo, una miel, ¿no? Por ejemplo, la miel, ¿miren? La miel. Pero aquí tenemos la leche, el yogur, por ejemplo. Pero miren ustedes el comportamiento del agua, ¿no? El agua salpica enormemente cuando cae sobre una superficie. Cuando impacta sobre una superficie, eso no sucede, por ejemplo, con la leche, no sucede con la miel, ¿no? Entonces, es una propiedad sumamente importante de los fluidos es la viscosidad. Y aquí tenemos un fluido no newtoniano. Vamos a tener, esto va a ser materia del capítulo 5, pero como teoría que puede venir en los test, sí se puede usar, ¿correcto? Este es el modelo de Bingham, un modelo de 2 parámetros. Muchos fluidos tienen este comportamiento. Se ajustan a este comportamiento, donde tenemos acá un esfuerzo de corte inicial, una viscosidad inicial. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se entiende esto? Es un modelo de 2 parámetros, viscosidad, esfuerzo, corte. Para que el fluido se pueda mover de una manera ya constante o sostener el movimiento, tenemos que vencer este esfuerzo de corte de fluido. Si no lo vencemos, el fluido no se mueve. Entonces, aquí hay distintos tipos de materiales que tienen este comportamiento, ¿no? Por ejemplo, la pasta de dientes, pinturas, por ejemplo, tienen este comportamiento. Cuando este fluido se mueve, es decir, es vencida esta tensión, entonces el fluido va a ir comportándose como un fluido newtoniano. Entonces, en el capítulo 5, ahí sí vamos a darle con alma, vida y corazón a esto, ¿no? En balance cantidad. Lo mismo podemos tener la ley de la potencia, ¿no? Aquí tenemos un valor absoluto. Entonces, aquí tenemos, cuando n es menor de 1, tenemos pseudoplástico, cuando n es igual a 1, tenemos un newtoniano, y cuando n es menor a 1, tenemos un dilatante. Hemos dicho que un dilatante es un dilatante, y cuando n aumenta con el gradiente de división. Cuando n disminuye, eso disminuye, ya tenemos un pseudoplástico. Un pseudoplástico. N menor a 1, un pseudoplástico. N mayor a 1, dilatante. Bueno, aquí están sus curvas, esto está en el libro del hierro. El libro del hierro es un imposible. Aquí tenemos varios modelos, el modelo de Bingham, que está acá, el modelo de Oswald, el modelo de Eyring, el modelo de Newton, el modelo de Oswald, que son modelos matemáticos, y a veces el alumno se asusta cuando ya se le presenta el modelo. Hay modelos de 2 y 3 parámetros, entonces, etcétera, etcétera. Pero eso lo veremos en su respectivo momento. Aquí tenemos el modelo de Eyring, el modelo de Eyring. Aquí se puede definir, por ejemplo, el perfil de velocidad. El perfil de velocidad, que tenemos el esfuerzo corte. Entonces, vamos, en su respectivo momento, explicaremos con más detalle este modelo en el capítulo 5. Y esto puede ser aplicado a tuberías, como placas planas, más rendidas. Muy bien, entonces, ahí tienen ustedes un ejercicio resuelto. ¿Cuántos minutos nos quedan? Nos quedan como 10 minutos. Vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Voy a salir de acá. Eso ustedes pueden ver. Vamos a un ratito, ya voy a ver esto de la lista de asistencia. Tengan una bonita Navidad. Pero eso depende también de ustedes, ¿no? Miren, a ver, vamos a ver acá, aquí. Entonces, esta es lo que hemos visto hace un momento, el resumen de las 3 leyes fundamentales, ¿no? Las 3 leyes fundamentales del transporte molecular. Y sería bueno que ustedes ensayen sobre estas unidades que estamos hablando, ¿no? No solamente se queden ahí. Esto sí ya sabemos, pues, ¿no? La concentración en masa, mol por litro, ahí está por volumen. No hay ningún problema. Entonces, fíjense ustedes,
aquí tenemos este ejercicio, ¿no? Dice acá. Dos materiales, M1 y M2, tienen conductividades térmicas que dependen de la temperatura. Y aquí está en esta tabla, ¿no? Entonces, aquí dicen que K1 y K2 determinar este valor de K1 K2 a 600 grados. Podría ser a otra temperatura, podría ser, por ejemplo, ahorita estoy cambiando ¿cómo se llama la señorita Margarita, creo? O Karen, no sé. Aquí podría ser, por ejemplo, dame la temperatura a 400, dame la temperatura a 700. Dame esos tres datos de temperatura, de conductividad térmica, ¿no? En cada material. K1, K2 a 400, 600 y 700. Lógicamente que no está acá, ¿no? No está en la tabla. Entonces, si no defino la función, no podría responder a eso, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dicen acá? Se construyen dos paredes que son independientes con iguales dimensiones. Acá están dando las dimensiones, la altura, el espesor, la profundidad y el espesor. Está el doble, la profundidad, el espesor y la altura, ¿no? Entonces, acá dice, las temperaturas son acá, ambas son sometidas a las mismas temperaturas. T sub 0, aquí vamos a colocar acá, según esta gráfica, esto, sí, y esto, así, ¿no? O podría ser, por último, cualquier otra temperatura. Entonces, señores, miren, dice acá, calcular el flujo de calor, ¿no? De cada material. Calcular y dar una respuesta, ¿no? ¿Cuál material transmite mayor flujo de energía caliente? Entonces, como estamos hablando de calor, yo voy a ir a esta ley, ¿no? La ley de Fourier, correcto, la ley de Fourier. En este caso, tengo que definir una función para cada propiedad a fin de poder colocarla acá, ¿no? Poder hacer la integral. Fíjense ustedes. Para el material 1 será así, ¿no? El flujo de calor, este flujo de calor entre el área, voy a separar las variables, va a ir desde 0, porque va a ir en esta dirección, desde 0 hasta D, y la temperatura va a ir desde un valor T sub 0, 650, hasta un valor T1, 300, correcto, 300. Y K va a estar dentro de la integral. Cuando yo veo que hay alumnos que, por ejemplo, este K, en función de la temperatura, lo ponen fuera de la integral, pues eso, señores, realmente incomoda, ¿no? Porque ¿por qué? Porque el alumno está demostrando que a estas alturas del partido de su carrera, todavía no ha entendido que esto debería estar dentro, no hacer una función, ¿no? Porque si está fuera, significa que es una constante, ¿no? Entonces, como nosotros estamos hablando de estado estable, como hemos visto en la clase pasada, el flujo de calor es una constante, por eso lo puedo integrar y está cero. Y esta área podría ser una función, podría ser una constante, pero como en este caso va a ser una constante, va a ser W por H, ¿no? W por H, va a ser el área. Hacer el área. Muy bien. Entonces, tengo que partir primeramente por encontrar esta función. Yo acá lo he puesto en mala para que ustedes lo vean. Miren, como tengo 3 niveles de temperatura, yo no sé si es lineal, yo no sé si es cúbica, no sé, pero voy a plantear esta función, Entonces, si yo esta función lo logro convertir en matriz, voy a tener así, A por S, y D va a ser la incógnita, la inversa coseno. Estos van a ser
los coeficientes A, B y C, ¿no? A, B y C. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Sencillo, ¿no? Tengo tres ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones. Y si planteamos esta relación que está acá, voy a tener para la temperatura inicial de 200 grados, voy a tener ¿cuánto? Para 200 grados 0.7, para 500 0.82. Entonces voy reemplazando acá y lo que voy a tener estas incógnitas, ¿no? Pues aquí voy a tener 0.7, 0.82, 1. Voy a tener 0.7 A más B, A más 200 por B, más al cuadrado, ¿no? Acá. Y voy a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Que lo puedo resolver, ¿no? A mano, hacerlo esto, pero yo quería hacerlo con mala. Entonces, lo que he hecho es la matriz A, 1, 200, 400, sería la primera, 1, 200, 400, punto y coma, 1, 200, 1, 500 el cuadrado de esto, la siguiente, para el siguiente, que es el 1000, 1, 1000 y 1 millón. Entonces, pues a esto le doy ¿cómo se llama? Control, y esto, bueno, ya tengo la matriz directamente. La matriz va a ser estos coeficientes, ¿no? K, 0.82, 0.70, 0.82 y 1. Entonces, miren cómo está escrito. Y a esto le doy clic, control y ya está. Entonces, lo que estoy buscando es la matriz B, que sería así. ¿B? Entonces, A inversa por C, ¿no? Es el producto de una matriz. ¿Cómo calculo B? La inversa de A por C. Entonces, aquí, yo no lo he calculado, lo tengo aparte. Uno puede, quiero saber cómo es la inversa de A. Pues, ¿no? Saco la inversa de A y también me da la MATLAB, me da la inversa. Pero yo acá de frente le he puesto inversa de A por C. Automáticamente MATLAB va a operar aquí. Y estos son los coeficientes. Miren, estos son los coeficientes. A es 0,6150, B 0,004 y C es esencialmente 0. En otros casos podría que no sea así. Entonces, lo mismo hago con el material 2, ¿no? Y aquí están sus coeficientes, ¿no? Están los coeficientes. Pero quizás también si lo hago a mano, voy a lograr esto. De repente, este C me sale, pues, empieza a la menos 8. Para todo fin práctico sería 0. Entonces, aquí están los coeficientes para el otro material. Entonces, ya definido los coeficientes A, B y C, me doy cuenta que, bueno, cada material va a tener un comportamiento lineal. Entonces, ya puedo definir acá la conductividad de cada material en términos de la temperatura. Entonces, aquí ya puedo responder cuánto vale la temperatura, cuántos son los valores de temperatura, de conductividad para cada material en función de la temperatura. Para K1 y para K2. Aquí está como para 600, pero ya puedo hacerlo en términos generales para cualquiera. Y aquí ya tengo, para el material 1, voy a hacer esta aplicación general que está acá. Esta aplicación general. ¿No? Entonces, ya tengo un caso T, pero este A, afortunadamente, en este caso es constante. Este caso es constante. Entonces vengo acá. Bueno, introduzco para el primer material 1, va a ir de 0 a D, que es un 0 a T1, tengo esto. Integrando, fíjense ustedes, yo no estoy colocando acá 0.615, 0,0004, eso no estoy haciendo. Y yo les digo, no hagan eso, trabajen con estas constantes.
trabajen con estas constantes. Ya lo han definido acá. Trabajen con las constantes que les va a facilitar la vida. Porque más de uno coloca cosas acá, numeritos, y se pierde. Entonces, acá fíjense ustedes, U1, que va a salir. Este A es constante, bueno, pues va a salir fuera, ¿no? Va a estar fuera. Entonces, el flujo de calor va a ser multiplicado todo esto por A, dividido entre B, ¿no? Cuando integro esto, me va a salir de acá X, D, y X, Z, D. Esta es la expresión para evaluar el flujo de calor de T sub 0 a T1. Pero T1 es menor que T sub 0, ¿no? Entonces, cuando ya lo ordeno, aquí voy a tener, con este signo negativo, voy a tener T sub 0 menos T sub 1. Aquí voy a tener T sub 0 al cuadrado menos T1 al cuadrado. Y lo mismo va a ser para el material 2. Miren, hago uno y este lo automáticamente. Entonces, ahorita yo no estoy viendo cuánto vale a uno. Entonces, ya, ahora sí, quiero calcular el flujo de calor. Pues bueno, ya reemplazo una vez hecho esto, porque podría haber hecho esto. Miren. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Entonces, ustedes pueden hacer esto. U1 es igual a RD por es 0 menos es 1 multiplicado por A1 se llama más acá no quiero robar su tiempo tenemos que ir más es 0 menos este fíjense ustedes acá. Yo espero, señores, que ustedes entiendan esto. Miren, aquí ya he resuelto la integral y aquí está. Es simplificado porque cada uno de estos términos va a tener T sub 0 menos T sub 1, que va a ser T sub 0 al cuadrado menos otro al cuadrado. Se lo simplifico y ya voy a tener esta relación que está. Pues aquí puedo ya reemplazar. Tranquilo, me tomo mi café, tranquilito, y ya resuelvo. Entonces, lo mismo pueden hacer para esto. Y ya luego evalúan y determinan cuál es el material que tiene o que conduce mayor flujo de calor. O podría ser también cuál de los materiales es mejor aislante, por ejemplo. Entonces, bien, señores, no les quiero quitar más tiempo. Entiendo que ya tenemos que irnos. Entonces, el día lunes estaremos haciendo más aplicaciones en torno a este tema. Por favor, repasen este capítulo. El lunes estén afiladitos para hacer las aplicaciones, ir haciendo más aplicaciones en la parte de transferencia de calor. Pueden revisar en el internet, pueden bajar, por ejemplo, el libro de Carlicard, de transferencia de calor, pueden bajar el libro de Holman, J.P. Holman, de transferencia de calor, y ahí tienen muchos ejercicios también que pueden ver en relación a la ley de IER. Entonces, señores, nos estamos volviendo a encontrar el día lunes, que tengan un buen fin de semana. El lunes vamos a hacer aplicaciones de estas ecuaciones, de estas leyes que hemos dado en el transcurso de estas dos clases. ¿Hay alguna consulta, señores? Ingeniero, una consulta antes que termine la clase. En el problema que usted está presentando, ahí el último, la parte final para resolver que tenemos que seguir, el negativo, el que está delante de la integral, se elimina al último y las dos temperaturas siguen igual, o sea, T sub 0 a T sub 1. ¿A qué se debe eso?
¿Se obvia el negativo de la fórmula? No, pero esta es fíjate el orden de la integración, ¿no? Es T1 menos T0, ¿no? Entonces, este signo negativo yo lo he introducido en la integral para hacerlo T sub 0 menos T, porque aquí tengo T1 menos T0, ¿no? Entonces, con este signo, yo lo he introducido para tener T0 menos T1, ¿no? Que T sub 0 es mayor a T1, ¿no? Y si no quiero, lo hubiese mantenido acá, pero hubiera tenido signo negativo aquí, y aquí hubiera sido T1 menos T0, ¿no? Ah, ¿Está claro, viendo lo claro. que, está viendo lo No, que no, estoy no. No, no se ve, no se ve. A ver, ahora sí, a esto me refiero, ¿eh? Ahora sí se puede ver. Sí, ingeniero. Mire, ve, aquí tengo menos, pero cuando integro voy de la temperatura mayor a la temperatura menor. Entonces, todo esto tiene signo negativo, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar, si yo integro esto, me va a quedar, ya reemplazo datos, me va a quedar T1 menos T0. Pero T1 es menor que T0. Entonces, cuando introduzco el signo, me sale T0 menos T1. Entonces, tengo esto. Y acá tengo T0 más T1 porque es a cuadrado. ¿Quedó claro, señor? Ah, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que me compartieron un drive y lo descargué, estaba ya chequeando y como no estaba así como está ahí, pero no, no se ¿Esto? preocupe ya. Sí, sí, ¿Esto? sí lo vi igual. No, claro, esto estoy aumentando yo, como les digo, mira, ahorita yo estoy aumentando, pero eso ya es cuestión de integración, ¿no? Se supone que esas herramientas usted lo tiene que tener muy claro, ¿no? Porque recuerden ustedes lo que les dije el lunes, ¿no? La herramienta del curso es la parte matemática. Entonces, si nos hemos olvidado de integrar, etcétera, entonces vamos a tener problemas, pues, y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Por eso les digo, señores, repasen todo eso. Entonces, esto ya estaría, ¿no? Ya estaría resuelto. Entonces, solamente falta reemplazar. Pero yo siempre le he dicho a los alumnos, siempre, años que enseño el curso, siempre, señores, no se pongan a estar colocando aquí numeritos. Porque fíjense ustedes, nosotros venimos a hacer ingeniería y esta relación que está acá nos puede servir para mil problemas, ¿no? Para mil ejercicios. Es que si yo le coloco datitos aquí, eh, encuentro un valor 5, uy, pero no me da, no me da para analizar, pero esta relación que está acá sí me da para analizar, sin reemplazar datos, puedo sacar conclusiones importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si el área, la dimensión de esta pared aumenta y el área aumenta? Pues va a aumentar el flujo de calor. ¿Qué pasa si D aumenta? Pues va a aumentar, va a mejorar. Entonces, esto me da, por ejemplo, criterios para mejorar el desarrollo de un análisis de transferencia de calor que puedo estar haciendo en una empresa. Oye, si yo tengo un espesor dado, voy a tener un flujo de calor. ¿Qué pasa si yo aumento? ¿No? ¿Qué pasa si aumentamos el 50% más? ¿Vamos a frenar el flujo de calor o vamos a aumentar? Porque esta relación me permite hacer ese análisis, ¿no? ¿Correcto? De eso es lo que se trata esto. No solamente calcular un valorcito y ya nos quedamos y nos perdemos esa capacidad de análisis que podemos tener gracias al modelo general que armamos. ¿Queda claro, señores? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, jóvenes, un gran abrazo, una feliz tarde, un buen fin de semana y a seguir cuidándose mucho. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense. Hasta el lunes, profesor.